Bueno, entonces ya. Ayer estábamos hablando de funciones secretoras, ¿no? Y nos quedamos con la idea en el estómago, ¿no? Y había en el estómago creo que estábamos por acá, ¿va? Y tenemos entonces una glándula típica, lo que llamamos una glándula oxíntica, donde la glándula en sí tiene varios tipos de células, ¿ok? Yendo desde la profundidad hacia arriba, en la porción más basal acá tenemos estas células principales, o células pépticas que dijimos que produce pepsinógeno. Las células oxínticas que producen ácido, y es donde vamos a dedicar la mayor parte de nuestro interés, ácido clorhídrico y factor intrínseco. Células mucosas que producen obviamente moco, y dispersas entre todo este paquete de células tendrás unas células productoras de gastrina llamadas células G. Y otras células parecidas, ahora en negro, que se llaman células similares a las enterocromafines. Para ponerlos más fáciles, vamos a llamarles células SL, ¿ok? SL. Las células G producen gastrina. ¿Qué harán estos? Y las células SL producen o secretan histamina. O sea que una glándula gástrica es una glándula que, aunque su estructura parece una simple fosa recubierta, desde el punto de vista de histología tenés pues más variedad, más complejidad que en tus células o en tus glándulas típicas del resto del intestino. Ahora, ayer hablábamos de la secreción de pepsinógeno, que decíamos que era una enzima proteolítica que trabaja a pH bajo, o sea, en presencia de ácido, y de hecho necesita la presencia de ácido para activarse. Eso no tiene problema, ¿ok? Vamos, el moco obviamente no necesitas mucha introducción, excepto la idea de que la secreción de moco acá sí tiene algo en particular. Es mediada por prostaglandinas. En particular, prostaglandina E2. Cuando vos introducís prostaglandina al medio ambiente acá, va a hacer varias cosas. En primer lugar, estimula la producción de moco. Estimula la producción local de bicarbonato. Estimula el flujo sanguíneo. Estimula el recambio celular, ¿okay? Entre otras cosas. Total que estos efectos es lo que vamos a llamar gastroprotección. Y esa gastroprotección es necesaria para que es necesaria para mantener la integridad de la mucosa, ¿ok? Es más, es precisamente esta gastroprotección lo que está inhibido cuando vos tenés una gastritis, en particular por medicamentos que bloquean la síntesis de prostaglandinas, ¿ok? Típico, o sea, la gente se le olvida, ¿ok? Y entonces empieza a tomar un antiinflamatorio cualquiera. Ponele ibuprofeno,
Por ahí anda uno, todavía fabrica uno que es como antiinflamatorio muy potente, pero tiene efectos devastadores sobre esto, que es indometacina o piroxicam. Y a los 3, 4 días te llegan los pacientes diciendo, no, mire que anda el estómago hecho paste, ¿va? Es precisamente porque como bloqueaste la producción de prostaglandina E2, la síntesis de prostaglandina, rompiste este mecanismo de la célula mucosa que te está protegiendo, te está protegiendo a la mucosa gástrica del mismo ácido, ¿ok? En la gastritis, particularmente cuando es por medicamentos, no es por exceso de producción de ácido, ¿ok? Sí hay unos síndromes productores de exceso de ácido, vaya, cosas como el síndrome de Soldinger-Ellison y eso, pero son más raros que los dientes de pollo. Ahora, la gastritis, entonces no hay un exceso de ácido. Lo que quitaste es la capa protectora que está evitando que el ácido gástrico disuelva a su propia mucosa. Ok. Ahora, ya que hablamos de ácido, veamos. Oh, espérate, todavía no. Veamos la producción de ácido. ¿Okay? Aquí es donde entra esta célula, la célula oxíntica de la mucosa. Si ves una célula oxíntica, vas a ver algunas adaptaciones que son propias del mecanismo productor de ácido. ¿Okay? Vas a ver en primer lugar que esta célula productora de ácido tiene una forma muy característica. ¿Okay? Lo que estás viendo ahí. En esta célula tenemos esta forma cónica donde el borde, ¿okay? Donde el borde es el luminal, o sea que esta está la cavidad del estómago. Aquí vas a tener necesariamente un capilar detrás de ella. Ya verás para qué. Un montón de mitocondrias. Esta célula es súper activa y por eso es que vas a ver todo ese montón de mitocondrias en la base y este característico borde secretor, mira, y su adaptación de hecho en forma de copa es para aumentar el área de este borde secretor, ¿ok? O sea que básicamente aquí lo que querés hacer es producir ácido clorhídrico. ¿Cómo? Caemos en esto. Ok, Fernanda, explícame lo que estás viendo ahí. Bueno, primero, no sé. Bueno, esto es lo que vamos a llamar el mecanismo para producir de ácido o bomba protónica. Perdón, no es eso lo que quiero. Eso es algo que no tiene nada que ver con la clase. Ah, no, es que falta, espérate. What the? Yeah. Eso es lo que faltaba. Déjame poner una. A ver, ahora sí. La bomba protónica. ¿Cómo trabaja? Porque lo que querés, tu objetivo es producir ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico que saliendo de acá maneja un pH de 0.8. ¿Qué pasa aquí? Ok. pH 0.8. ¿Qué tan ácido es 0.8? Bueno, suficiente para manchar pintura, ¿no? Para manchar el piso. O sea, es ácido concentrado. Ahora, para hacer eso vas a necesitar un relajo de energía, porque acá necesitas no una, no dos, sino 3 ATPases. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, el principio básico empieza con este mecanismo que es el motor o mecanismo primario para generar
un gradiente. Fíjate bien, es una ATPasa de sodio-potasio. Saca sodio, mete potasio, ¿ok? Paso número 1, está entrando potasio. ¿Ya? Ahora, también tenés un mecanismo en el cual está entrando dióxido de carbono a la célula parietal, ¿ok? ¿De dónde viene el dióxido de carbono? Obviamente que, como te decía, aquí tengo un capilar. Aquí tengo un capilar. Y el dióxido de carbono es un gas y dijimos, puede entrar y salir libremente por la membrana. Por lo tanto, dióxido de carbono entra, se junta con agua para formar ácido carbónico en una reacción que es catalizada por la enzima raya. A ver, Fernanda, ¿cuál enzima está metida ahí? ¿Cómo se llama la enzima que junta CO2 y agua para hacer ácido carbónico? Estoy aburrido de mencionarlo. Anidrasa carbónica. Entonces utilizas la anidrasa para juntar el CO2 que, como sabes, viene acá. Acuérdate que aquí hay CO2 a 40 milímetros de mercurio de presión, agua que está libremente disponible, juntas bicarbonato y un protón, ¿va? Lo disocias otra vez. El bicarbonato, yo necesito evitar que se recombine. Por lo tanto, voy a utilizar una segunda ATPasa. Fíjate, van dos. Segunda ATPasa. Y esta ATPasa es una ATPasa clorobicarbonato. Ahora tengo esta ATPasa gastándome energía, por cierto. Esto es un proceso en el cual yo puedo bombear bicarbonato en contra de gradiente y puedo utilizar ese bombeo en contra de gradiente para sacar activamente bicarbonato de la célula. El bicarbonato pasa al capilar y se va a la circulación. Esa cantidad de bicarbonato que está retornando del estómago, ¿okay? Base, es lo que llamamos la marea alcalina. O sea que del estómago yo estoy produciendo bicarbonato, ¿ok? O sea, estoy produciendo ácido y para producir ácido, uno de los desechos es ese bicarbonato, es base que voy a distribuir por el organismo porque sirve para otras cosas, ¿ok? Aquí no se desperdicia nada, dice. Pero al mismo tiempo que saco bicarbonato, yo tengo que intercambiarlo por algo. Le hace el intercambio secundario y entonces estoy metiendo, mira, cloro. Fíjate bien. Aquí obtuve, porque me sobró un protón, ¿va? Tengo un protón, tengo H y tengo Cl, hidrógeno y cloro. Ahora vengo y tengo ya los dos componentes acá, mira, hidrógeno y cloro para hacer ácido clorhídrico. Los tengo que exportar, los tengo que echar de la célula hacia la luz. Aquí es donde entra el mecanismo número 3, la bomba de protones, una hidrogenión potasio ATPasa. Ok. ¿Te acordás de este potasio que habías metido a la célula? Y te acordás que yo había mandado con la saliva un montón de potasio también. Que había mandado un montón de potasio con la saliva. Ayer. Bueno, ahora mira qué es lo que sucede. Este potasio que está acá, tanto el que yo utilicé, el que yo tengo en la célula, lo voy a intercambiar. Este
y este también, fíjate. Hay un canal de potasio acá que es pasivo, o sea que el potasio puede salir libremente de la célula. Ahora la ATPasa gasta energía ¿para qué? Para sacar este protón, saca este protón, hidrógeno, y lo intercambia por potasio. ¿Ok? Y me decís, entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Fíjate, saco el potasio y lo vuelvo a meter. Saco potasio y lo vuelvo a meter. Saco potasio y lo vuelvo a meter. Porque el potasio en sí no es lo que me interesa mover, solo estoy utilizándolo para mantener el balance ahí. Lo estoy utilizando prestado como un mecanismo para contratransportar el protón. ¿Ya? Entonces, el mismo potasio que yo tuve que meter acá gastando energía, lo voy a sacar y va a volver a entrar. ¿Ok? Lo voy a sacar pasivamente y va a volver a entrar. ¿Ok? Es sencillamente un mecanismo de intercambio. ¿Ok? Ahora, salió hidrogenión y el cloro que yo había metido a través de la segunda ATPasa sale pasivamente siguiendo el hidrogenión para formar HCl, ácido clorhídrico. ¿Cabal? Está claro, ¿ah? Está sencillísimo. ¿O no? Pregunta de examen solo por fregar. A ver, Fernanda, dilo. A ver, entonces primero, ¿qué pasa? Saca sodio, ¿verdad? Entra potasio. Ajá. La segunda bomba, que es, creo, ¿cómo era? Sacaba el bicarbonato afuera. Sí, saca bicarbonato. Y la tercera era la bomba de protón. Sí. O sea que tienes la idea general. Ajá. Pero yo pensaba que ibas a salir con otra vez. No, ahí voy más o menos. Ok, volvámoslo a explicar porque se pone un poco trabalenguoso, ¿va? Vamos de nuevo. Lo que querés hacer acá es producir ácido, ¿no? O sea, tu producto final es HCl. Tenés que exportar hidrógeno y cloro. Vamos a ver de dónde sale. El primer trabajo va a ser generar un gradiente, porque acordate que para que se muevan los iones en cuestión, necesitas algún tipo de gradiente de concentración, generalmente aquí de concentración, ¿va? Más que de carga. Entonces, necesitas, como dice, generar una desigualdad y para eso es la primera ATPasa. Una ATPasa en el borde vasolateral que me saca sodio, efectivamente, y mete potasio. ¿Ok? Acordate también que en la cavidad del estómago cayó potasio desde la saliva. ¿Ok? Nos va a servir. Ahora, potasio y sodio no tienen nada de especial acá, ¿va? Pero tengo un segundo mecanismo. Necesito fabricar ácido y aquí viene, ahí es donde viene la parte que se vuelve trabalenguosa. Acordate, para fabricar ácido es lo mismo, ¿okay? Que quitar base. O sea, agregar ácido y quitar base son la misma cosa, ¿no? Mediante aquella teoría de los ácidos. Entonces necesito sacar base. Aquí es donde viene el mecanismo de la anidrasa. Entra dióxido de carbono libremente, se combina con agua, la anidrasa carbónica me forma ácido carbónico que se disocia en bicarbonato, ¿ok? Y un protón, ¿ok? Aquí lo voy a hacer en anaranjado. Un protón. Ahí es, cuando hablas de protones estamos hablando de ácido. Ahora, obviamente si yo dejo este bicarbonato aquí dentro de la célula, se va
a recombinar me lo va a neutralizar, no va a hacer nada. Entonces aquí es donde yo vengo y utilizo el segundo mecanismo, la ATPasa, cloro, bicarbonato, saco el bicarbonato, como vos habías dicho, marea alcalina, pero como no puedo sacar el bicarbonato sin meter algo a cambio, ahí es donde voy a meter cloro, ¿ok? Fíjate bien, ya tengo en la célula los dos componentes para formar ácido clorhídrico, hidrogeniones y cloro. Ahora lo que tengo que hacer es sacarlos de la célula, o sea, exportarlos aquí hacia la luz. Entonces, yo había generado, aquí es donde viene el mecanismo número 3, la bomba protónica. Yo había metido un montón de potasio a la célula, ¿correcto? Por el mecanismo número 1. Y tenía también un montón de potasio que había venido desde la saliva. Ahora, este montón de potasio de la célula puede salir por acá libremente, puede ser un canal pasivo. Y aquí genera un gradiente. Entonces, saco el potasio, le sumo este potasio también, mira, uno que sacó y uno que venía regalado de ahí arriba, y utilizo la tercera ATPasa para intercambiar este potasio por hidrogeniones. ¿Ok? Mira, la bomba protónica agarra todo ese potasio, todo ese montón de potasio que anda por ahí y lo utiliza para activamente empujar protones hacia afuera. Ahí está el H del HCl, ¿va? Esa parte otra vez no me quedó muy claro. Otra vez, en otras palabras, ¿va? Ya, ok, ¿dónde te perdiste? Ok, desde que dijo que se podía sacar el potasio pasivamente, pero luego se vuelve a entrar el potasio. ¿Sí? Desde ahí. Ok. Yo tengo potasio acá, un montón de potasio. Tengo, como lo utilicé una ATPasa, ponerle que tengo potasio en 140, cerca de 140, incluso más que el 130 regular. Acá tengo potasio. Entonces, como el nivel de potasio aquí es bien alto, va a salir pasivamente, ¿verdad? Estoy sacando potasio hacia el estómago, hacia la cavidad del estómago, donde ya había de por sí potasio, ¿ok? O sea que total acá hay un montón. Ahora, yo necesito hacer lo siguiente. Necesito exportar los protones que ya fabriqué, ¿correcto? Pero no puedo sencillamente sacarlos así, libremente, porque tiene que entrar algo en compensación y ese algo es potasio. Ok. Ahora, ¿de dónde viene? O sea, yo te estoy intercambiando potasio por protones. Hasta ahí estamos claros, ¿va? Sí. Ok. La pregunta es ¿de dónde saco el potasio? El potasio es el que estaba dentro de la célula que salió y volvió a entrar. Sale y vuelve a entrar, mira. Está dando vueltas, solo está girando en círculos. Porque sencillamente lo estoy utilizando para hacer un intercambio. ¿Ya? El potasio no se consume, sencillamente lo estoy utilizando bajo la idea de que tengo que intercambiar algo para exportar el ácido, y ahí es donde está esa ATPasa, la bomba protónica, haciendo ese intercambio. ¿Ves? Es como que yo dijera, no sé, vamos a pensar de qué manera. Fernanda, te voy a dar, vaya, qué sé yo, te voy a intercambiar un confite por, qué sé yo, una crayola, ¿ok? Yo tengo las crayolas y tengo los confites, ¿ya? Espérate. Vos no tenés nada en un principio. Tal vez tengas un par de confites por ahí guardados. Te doy un paquete de confites. Tenés. Te voy a dar prestado esos confites. Y entonces cada vez que vos querés una crayola, me das un confite y te doy una crayola.
y yo guardo el confite acá. Me das un confite, te doy una crayola y luego agarro todos los confites y te los vuelvo a dar para que sigamos el juego. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Ya? O sea, ese jueguito de las crayolas y los confites es lo que uno juega tal vez con un bebé de un año más o menos, que le da algo para jugar a intercambiar. Con lo cual pienso que a veces estos conceptos de fisiología creo que son más fáciles de explicar cuando uno se lo explica a un bebé, porque todavía tienen ese concepto del intercambio bien grabado. Es más, ¿qué te parece eso? Como una serie de videos de fisiología para bebés. Fantástico. Fantástico. No, fíjate que en serio, ahora ya me entendiste cuál es el concepto del potasio. Solamente lo estás utilizando como, si querés así decirlo, como un token, ahí la palabra sería un token, para hacer el intercambio y poder estar exportando hidrogeniones, que es tu meta final, exportar los hidrogeniones hacia la luz en cambio de algo. Es para, más que nada, porque si yo solo exportara protones sin nada intercambiable, estaría exportando una sustancia osmóticamente activa. Y entonces el problema es que yo voy a hacer un relajo con la osmolaridad dentro de la célula, ¿ya? Y un relajo también con el gradiente de carga, porque estaría exportando una cantidad brutal de cargas positivas sin que entrara otra carga positiva a cambio. Por lo tanto, el problema es que la célula, el interior de la célula se va a volver no solo hipoosmolar, sino electronegativo. Y entonces cuando tengas una gran diferencia de carga, de electronegatividad, se va a parar la anhidrasa carbónica por la diferencia de carga. ¿Aló? Buenos días, ¿qué tal, Sani? Bien, gracias. ¿Qué me contesta? Mañana a las 3. Ajá. No, está bien. Yo creo que sí podemos. En el valle. Ah, está bien. Perfecto. Ok, está bien. Bye. Mañana a las 3. Ok, está bien. Bye. Perfecto. Bye. Okay. Bueno, entonces estábamos con la idea, por eso es que tenés que utilizar ese mecanismo de intercambiar potasio por protones, porque estás metiendo una carga positiva, intercambiando por otra carga positiva. Hay una diferencia, obviamente, en la electropositividad, pero eso no importa. Desde el punto de vista fisiológico no nos importa tanto. Lo importante es que no podrías exportar el hidrogenión sin nada a cambio. ¿Okay? Por eso es que tenés ese mecanismo aparentemente complicado porque si no la bomba va a funcionar por un periodo breve de tiempo hasta que cambie demasiado la electronegatividad y la osmolaridad en la célula, y ahí se para y ya tendrías que buscar otro mecanismo para restablecer todo, y entonces estaría soltando ácido por gotitas. ¿Ya? Ahora me entendiste por qué hay un mecanismo aparentemente complicado ahí. Es para que funcione constantemente. Y yo puedo regular la producción de ácido regulando la producción de protones, ¿correcto? Y eso es relativamente fácil de hacer porque yo aumento o disminuyo la actividad de la anhidrasa carbónica, ¿ya? Que es regulable, acordate que dijimos. Yo puedo regular, inhibir, etcétera, la anhidrasa carbónica para controlar la producción de protones y el pH, por lo tanto, del ácido que estoy utilizando. Ahora, y vos me preguntas el cloro. Eso es fácil. Saqué un montón de carga positiva, hidrógeno. El cloro sale por un canal pasivo por arrastre. En otras palabras, ya logré exportar ácido clorhídrico. Ahora, ¿cómo regular el mecanismo? El mecanismo principal, ahora, ¿cómo para el control
de la secreción de ácido implica que todo este mecanismo de las 3 ATPasas está controlado por 2 mensajeros secundarios, AMP cíclico y calcio. Ahora, en ausencia de calcio, no hay producción de ácido, ¿ok? Se entiende que el calcio está disponible porque o entra a través de la luz del estómago o en el alimento, o hay calcio disponible en el plasma, ¿ok? Estos dos van a regular tres cosas. Uno, la actividad de las ATPasas, ¿ok? Dos, la actividad de la anhidrasa carbónica que está acá, ¿ok? ¿Ya? 3, la actividad de los canales pasivos acá, este y este. Pero en esencia yo necesito activar estos segundos mensajeros, ¿va? Y para eso hay 3 hormonas que estimulan la producción de ácido. La primera es acetilcolina, estimulación parasimpática, mediante un receptor M3 que abre un canal dependiente de acetilcolina que permite la entrada de calcio a la célula. Primer mecanismo. Segundo mecanismo es con una hormona peptídica, la gastrina. La gastrina viene en 2 sabores, ¿ok? Hay gastrina grande, por así decirlo, que se llama G34, un péptido de 34 aminoácidos, y una versión que se llama gastrina pequeña, o G17, que es la mitad. Las dos tienen el mismo efecto. Una vez que la gastrina se une a un receptor de gastrina en la célula, activa la entrada de calcio. Pero la gastrina tiene dos efectos, de hecho. Este es el primero, abrir el canal del calcio. El segundo efecto es que trabaja sobre estas células, llamada la célula SL, que te dije, que libera histamina. ¿Ok? Y la histamina se une a un receptor específico en la pared de la célula, en el lado vasolateral, que se llama el receptor H2. Okay. Ahora viene la idea de estos estimuladores. Fíjate bien, la gastrina es producida en el mismo estómago, en la célula G de las glándulas que están principalmente hacia el antro, hacia la salida del estómago. Y la estimulación es producida en base a 2 cosas. Primero, a la distensión del estómago, ¿okay? Y en parte al aumento del pH. Vaya, ponemos, por ejemplo, aquí tenés el mecanismo de retroalimentación. Ponele que vas a ingerir una cantidad de alimento. Es más, alimento almidonoso, fíjate. Estamos a la hora del desayuno y estoy hablando de panqueques. Cuando venga Fernanda y agarra un cerro de panqueques, más o menos de este alto, no, un poco más alto, ¿va? Agarra ese cerro de panqueques, les agrega, ¿qué le agregas a los panqueques, Fernanda? Jarabe. No como panqueques, va a decir. Miel y cream cheese. En vez de mantequilla le echas cream cheese. Interesante. Ah, por cierto, por si te interesa el dato, Papa John's en el City Mall no tiene fila. O sea, vas... no me voy a meter al City por eso. Sí, bueno. O sea, porque meterte al parqueo del City, no, yo tampoco. Yo me parqueo enfrente. Lo confunden con un taxi, entonces. Sí. Y como manejo como taxista. Bueno, supongo que cuenta. Entonces sí pudo comer. Sí. De hecho, lo que hice, bueno, no, Alfred, de hecho no me parqueo al frente del City Mall, es más práctico parquearte al costado, ¿ok? Al costado del City Mall. Sentido. ¿Ok?
Pero bueno, no, igual que las otras pizzerías te dan un beeper. Bueno, todo el tiempo estaba como 10 minutos, pero no había fila. O sea, como andaba de hecho, obviamente venía del consultorio y digo, bueno, voy a probar cómo está el mall. O sea, me parqueo. O sea, a mí no, yo creo que ya he mencionado que yo detesto ir al City Mall, pero digo, bueno, vamos a ver cómo está la fila. Si está muy mal, me regreso. Pero me parqueo afuera para no pagar. Y no había nadie. No había nadie. Estaba igual que todos los demás puestos de food court. O sea que me tomó mucho menos tiempo que lo que me hubiera tomado hacer la fila en el que está por la 105 Brigada, donde la fila sigue, por lo menos la del autoservicio, sigue siendo excesiva. ¿No? Tranquilo, entonces llego a la casa, obviamente, con mi carnada para bobos. Y es increíble lo que uno puede hacer que un niño haga con la carnada apropiada. Supongo que sí. Por Dios, Fernanda, no me vas a decir que cuando eras una niña pequeña, tu mamá no te enganchaba con algo que te gustaba para hacerte hacer cosas. Sí, sí sucedía. Con mucha frecuencia. Algo así. Ok. Y mi hermanita me dio la dirección de un lugar que se llama Partyland, por ahí, por ese mismo sector, que tienen algo muy importante para esta época. A ver. No sé, usted celebra eso. Se disfraza usted. Yo no me disfrazo. No me disfrazo. Además, si quiero ir con alguien disfrazado, ya tengo a la gorda que no necesita disfraz. Es como una vez que a la gorda me dice, mire que si vamos, más chiquita le digo, voy a necesitar, quiero disfrazarme para Halloween, que no sé qué, estaba con eso. Le digo, usted es fácil, para disfraces, no vamos a buscar disfraz. Váyase a la ferretería y compre una lata de pintura en spray verde claro y una lata de pintura verde oscuro. Ok, ajá. O sea, píntese una franja verde claro, una verde oscuro, una verde claro y una verde oscuro, así en franjas verticales. Sí. Para que fuera como sandía. ¿Cómo es? Y le digo, y si le sobra, regálele las otras latas a su mamá para que vayan en pareja. No me volvió a molestar con los disfraces. Me dice, bueno, después volvió, ya estando en la universidad, y me dice, que mire, que no sé qué, estaba en el call center, y como que en el call center sí celebran a tontar, y me dice, no, que no sé qué se me ocurre de disfraz. Entonces yo le dije, mire, usted lo que necesita es ir a un lugar de tatuajes y una lata de pintura plateada. Píntese de plateado y hágase un tatuaje. Que aquí en el hombro le digo que diga Cepelín. Y vaya de dirigible. Para que vea que la gorda no aprende. Me voy a preguntar con esas cosas sabiendo que yo la voy a molestar. Bueno, no, pero no has caído en qué es lo que me gusta a mí de Halloween. Yo no me voy a disfrazar, obviamente, ya. Y Emilio ya está muy grande para esas cosas. Pero sí es la única celebración en el año, o la principal, que involucra dulces. Y es una buena excusa para atiborrarme de dulces. Pero eso lo puede hacer todo el año, no solo en sí, Halloween. Pero hay una cosa en particular que solo hay en Halloween, o que ahora solo hay en Halloween, antes estaba todo el año. No sé, la verdad. Cereales de monstruo. Nunca he visto cereales de monstruo. Count Chocula, Frankenberry, Boo Berry, y ahora tienen Fruit Brute, creo que lo volvieron a sacar. Viene el paquete de 4 cajas de cereal.
solo sale para Halloween. Antes era todo el año. Y era una de esas cosas que cuando tenía 6 años o algo así, mi mamá estaba disponible todo el año, lo hacía mucho más práctico, porque a mí me gustaba el azul, el blueberry, mi hermana el frankenberry, el rojo, y el count chocolate era de mi hermano. Cada quien tenía su propia caja de cereal, porque resolvía 2 problemas. 1, nos lo comíamos. 2, cada quien sabía de quién era cada cereal y evitaba problemas, porque con mis hermanos nos enseñaron un montón de cosas, mis papás, menos una. A compartir. Lo vi venir. O por lo menos, bueno, es más, ayer esa fue una de las cosas buenas, como mi esposa no está, Emilio se fue allá, y Emilio cometió el insulto supremo. Mi hermana es fanática del refresco ese grapete y trajo de Guatemala un montón. Emilio se bebió las últimas y la dejó en seco. Lo divertido es verlos pelearse, ¿va? Porque, o sea, mi hermana tiene una edad mental de 2 años y Emilio también, o sea que es divertido verlos pelearse como preescolares por la última lata de refresco. Ahora a ver por qué yo voy todas las tardes. Sí, ahora sí. Ok, volviendo al asunto, entonces, estábamos con la idea de la estimulación y te decía que tenías varios mecanismos acá. Ok, estábamos con esto. Estimular la entrada de calcio mediante acetilcolina, que es relativamente simple, vaya. Unís acetilcolina a un receptor que abre un canal de calcio, eso es fácil de entender. Lo mismo con las gastrinas, que como te decía, había 2 secretadas precisamente por las células G en la misma glándula, en respuesta de ¿qué? Como te decía, uno era por distensión. La otra, suponete que vos te metiste aquel montón de panqueques, como decíamos. Esos panqueques, cuando caen al ácido, van a absorber y neutralizar parte del ácido. La célula G también tiene una detección del pH. Si el pH aumenta mucho, implicando que estás consumiendo ácido, o que estás utilizando ácido para digerir y que por lo tanto lo estás gastando, la célula G detecta que el pH sube y empieza a soltar más gastrina. La gastrina, a su vez, tiene, bueno, el efecto esperado, vaya, de abrir un canal de calcio, pero mira que también tiene un segundo efecto. Estimula la célula SL para producir histamina, ¿ok? Y de hecho, su efecto principal sobre la producción de ácido es porque modula la liberación de histamina, estimulando un receptor específico que es el receptor H2 en la célula. ¿Por qué? Porque hay, de hecho, los receptores para histamina en la pared celular hay de 3 tipos. Está, por ejemplo, el receptor H1 que le vas a encontrar en la mucosa nasal. ¿Ah? Y es el responsable de, por ejemplo, la rinitis alérgica, ¿no? Por liberación de histamina o las vasomotoras. El receptor H2 que es el receptor gástrico, y son independientes. La histamina puede estimular a uno o al otro, pero la vida media de la histamina es bien corta y es muy raro que vayas a tener efecto cruzado. Y de hecho hay un receptor H3 de histamina que está en la formación reticular y que tiene que ver con el sueño y la vigilia, ¿ok? Por eso es que los antihistamínicos viejos, vaya, eran no selectivos y te afectaban a los 3 receptores, incluyendo al receptor H3, y te dan sueño, ¿ok? Mientras que los bloqueadores del receptor H2, exclusivamente H2, no tienen efecto sobre los otros receptores y no te mandan a dormir
ni tienen efecto sobre la mucosa nasal. ¿Por qué esto? Porque los primeros bloqueadores del receptor de histamina que se inventaron, que eran no selectivos, todavía están muy en uso porque ya las patentes expiraron hace décadas y cualquiera los puede fabricar sin pagar derechos de propiedad intelectual. Entonces, como son baratos y son fáciles de producir, son los que terminan formando parte de tu, ¿cómo se llama esto? De tu Tabsin o tu, creo que hay una, dice Panadol para gripe y tos, una cosa así, ¿va? Los antigripales que encontrás en el supermercado, ¿ok? Tienen efecto sobre los tres receptores, pero aquí el efecto sobre el estómago lo vas a hacer con un receptor H2 y bloqueas ese receptor cuando querés bloquear la producción de ácido porque es la vía final común. La histamina es el efecto final común de los tres mecanismos para estimular la producción de ácido. Ahora mira, también yo puedo bloquear la producción de ácido agregando somatostatina a la célula SL, porque al agregar somatostatina yo corto la producción de histamina, corto la producción de AMP cíclico e inhibo las ATPasas. O sea que la somatostatina es el mecanismo negativo, el mecanismo bloqueador de la producción de ácido. ¿Ya? Esa parte sí estuvo clara, o más clara, espero. Repítame, solo inhibe las ATPasas y qué más hacía, perdón. E inhibe, ¿qué hace la somatostatina? Inhibe las ATPasas, inhibe las ATPasas e inhibe al AMP cíclico, la producción de AMP cíclico. ¿Okay? Si yo bloqueo las ATPasas, bloqueo la producción de ácido. Si yo bloqueo la producción de AMP cíclico, bloqueo tanto a las ATPasas como el mecanismo de la anhidrasa carbónica. Este es el punto central que vos querés inhibir si querés parar la producción de ácido. ¿Ok? Ahora okay. Sí. Vale. Vamos para acá. Entonces, aquí tenés lo mismo, vaya, solo para que veas la diferencia que te hace el gradiente, mira. ¿Por qué necesitabas esta ATPasa? En lo que me preguntaba, ¿por qué el intercambio por potasio? Mira qué es lo que está pasando. Yo estoy moviendo potasio que está a 140 más o menos, y hay un gradiente pasivo que me favorece la salida de potasio porque en la luz, o sea, en la cavidad del estómago, entre el potasio que cayó de la saliva y etcétera, solo tengo 15, ¿ok? Mientras que este intercambiador activo me permite producir, esto es lo importante, protones a 155 miliequivalentes por litro y cloro a 173 miliequivalentes por litro. Si te acordás de tu química, esto es ácido clorhídrico a aproximadamente 0.16 N, que es lo mismo que decir un sexto normal, ¿ok? Si lo hablas en términos de químico, ¿va? El ácido que estás produciendo es prácticamente a un sexto normal. Y un ácido, el ácido clorhídrico normal sirve para destapar cañerías y un sexto de normal sirve para disolver proteínas y grasas. ¿Ok? Ahora, hasta ahí hemos hablado de los procesos en el estómago para secretar ácido, que es obviamente la parte más importante o la parte más técnicamente complicada. Pero dijimos que estaba produciendo varias cosas. Uno era ácido clorhídrico y la otra sustancia es factor intrínseco. El factor intrínseco es una proteína, ¿ok? Es una proteína. La idea es que sirve para proteger la vitamina B12.
factor intrínseco, lo que hace es que se une a la vitamina B12. Se une de tal manera que forma alguna especie de protector que evita que la vitamina B12 se dañe. Y luego, como es una proteína, un extremo de la proteína está libre. Y como está libre, es capaz de unirse a un receptor en la porción distal del intestino para que el complejo factor intrínseco más vitamina B12 sea absorbido. O sea que si no hay producción de factor intrínseco, no hay absorción de vitamina B12 y en plazo de unos 30 días de que paraste la producción de factor intrínseco, estarías cayendo en un déficit de B12 porque vos no tenés reservas de vitaminas hidrosolubles. Es más, cuando vos te hacen resección del estómago o te hacen una manga gástrica, le hace cuando tenés esa preciosa figurita de asteroide, ¿va? Y pesas 400 libras y te van a hacer un bypass gástrico. Básicamente están aislando, o peor aún, si están resecando, están quitándote las células productoras de factor intrínseco. A esos pacientes se les da suplementación permanente de vitamina B12, porque si no hacen una anemia por deficiencia de vitamina B12, así, ¿verdad? ¿Ok? O sea, y todos los bypass o todas las cuestiones que reducen la superficie gástrica, obligatoriamente les tenés que agregar B12. Si no, a los 30 días terminan en hematoncología. Ahora, después vamos a ver un poquito más acerca de la absorción cuando caigamos más allá. Ahora, estamos con la idea de bueno, eso ya lo hablamos. De hecho, vas a tener otra serie de producción hormonal a nivel del estómago, en particular a este nivel, en el antro, y vas a producir una serie de hormonas en el estómago, aquí en la región del antro pilórica. Vas a producir secretina, vas a producir colecistocinina, vamos a abreviar como CCK, ¿ok? Y vas a producir, de hecho, un péptido intestinal vasoactivo, VIP. Los tres son necesarios para que la distensión y la presencia de grasa o proteína acá me forman una estimulación que va a afectar la secreción en el duodeno, el páncreas y la vía biliar. O sea que estás haciendo que la presencia de alimento en la última porción del estómago me esté controlando la secreción a nivel de duodeno y páncreas, ¿ok? Y el vaciamiento de la vesícula, que es lo que hace la colecistocinina. Si no hay alimento, estos están inhibidos. Si cae alimento, vamos a tener la secreción selectiva de estos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no necesito secretar colecistocinina y soltar bilis al duodeno si no hay grasa que disolver, ¿ya? 2. ¿Cómo se llama? La presencia de proteína sí me hace soltar en particular secretina para que el páncreas empiece a liberar proteasas hacia la secreción pancreática. Si no hay proteína, no te interesa soltar un montón de enzimas. Son caras de producir, para empezar, y 2, van a atacar la mucosa. Por lo tanto, estás haciendo secreción selectiva. Y el VIP, el péptido vasoactivo, lo que estás haciendo es, obviamente, controlando el flujo sanguíneo a la mucosa del duodeno y, de hecho, del intestino delgado para favorecer la absorción. Ahora, una vez que hiciste este proceso de secreción, también cuando el alimento pase del estómago y caiga al intestino, vas a hacer
un mecanismo que se llama reflejo enterogástrico inverso. En el cual la presencia del alimento en el intestino inhibe el vaciamiento gástrico, para empezar. Y 2, inhibe la producción de ácido. Porque estás dando a entender que el estómago se está vaciando y que por lo tanto no tenés que sostener una producción de ácido por mucho tiempo. Ya está cayendo al intestino y no necesitas mantener un pH muy bajo en un estómago que está vacío. Por lo tanto, la presencia de alimento en el duodeno inhibe la producción de ácido en una forma de ligera a moderada, pero sí hace inhibición, ¿ok? Espera. Ok. Ahora vámonos a la parte de la secreción pancreática, ¿ok? Suponemos que ya logramos pasear el estómago. ¿Ok? Supongamos que logramos pasar alimento al duodeno. Ahora, vas a empezar, necesitas ahora hacer trabajo sobre lo que ya no es alimento reconocible como tal. Ya tenés una pasta de alimento, o sea, tenés quimo, que ya no, en principio no debería ser reconocible como ningún tipo de alimento, ¿ok? Pero ahora necesitas hacer digestión, y para hacer digestión tenés que agregar enzimas para los tres componentes del alimento, los otros macrocomponentes, o sea, proteína, grasa, carbohidrato. Luego, en la secreción pancreática vamos a empezar con la idea de que vamos a trabajar sobre la proteína primero. Para secretar una enzima que rompa proteínas, de hecho vas a tener varias. Ahora, si ya yo sé lo que alguien me está diciendo, pero si ya solté pepsina en el estómago. El problema es que cuando caíste al duodeno, el pH del duodeno va a cambiar de ácido a básico, a alcalino. Y la pepsina se inactiva en el duodeno. O sea, está fuera de su rango de pH. De hecho, está tan fuera del rango de pH que la estructura se cambia, la enzima deja de funcionar del todo. Se convierte en una proteína más. Ahora, ¿qué haces con la pepsina cuando cae al duodeno entonces? Haces que las enzimas pancreáticas la destruyan y la conviertan en aminoácidos para ser reciclada, ¿ok? Pero entonces necesito una serie de enzimas proteolíticas que hagan dos cosas. O tres. La primera es que trabajen en el medio alcalino del duodeno, donde básicamente nada sobrevive, o sea, que sean lo suficientemente resistentes para tolerar que invertiste el pH y que empiecen a trabajar a pH de, ¿cuánto dijimos? 8, ¿no? 8, entre 8 y 8.9, que es lo que te va a dar la secreción de las glándulas de Brunner, que trabajen entre pH 8 y 8.9. 2. El problema con la pepsina es que es una proteasa, por así decirlo, de propósito general. Te ataca cualquier proteína, pero no es específicamente muy buena para ninguna. Y hay algunas proteínas que son resistentes al ataque enzimático de la pepsina. En particular, hay dos que te interesa romper y que de paso vas a encontrar en gran cantidad. La primera es elastina, ¿ok? Elastina. La segunda es colágeno, ¿ok? Ambos que, por ejemplo, pudieras encontrar en uno de esos productos cárnicos ricos en colágeno. Le hace aquellos bistecs que parecen suelas de zapato, ¿va? Ricos en colágeno, como podrían promocionarlos. El problema es que como es, en primer lugar, proteína, segundo lugar,
a menos que sea como Fernanda y que le gusta consumir su colágeno en forma de vasitos. Su colágeno en vasito, ¿va? Me vas a decir que no te gusta. No sé a qué se refiere. Patitas de pollo y ligamentos de cerdo en vasito. Mejor no digo nada. ¿No te gusta la gelatina, Fer? No. Ya no. ¿Puedo seguir destruyendo tu infancia? Sí, ¿verdad? No, ya no. Mira que ya solo te faltan 2 meses. Bueno, y ahí sí tenemos buena o mala suerte que caigas en fisiopato, pero Cada vez estoy creyendo que sí se la dan. solo por molestarte. Solo por molestarte. Sí. Cabal. Es más, normalmente yo no pido que me den una clase, pero si te veo el listado de candidatos a fisiopatología, me voy a apuntar. Ah, pues voy a lista. Bueno, siguiendo con la idea. Como te decía, dado que una gran parte de tu dieta en principio de proteínas implica colágeno y que el colágeno de por sí es resistente al ataque enzimático de la pepsina, necesitas una enzima específica que te favorezca la destrucción del colágeno, o sea, que te permita digerir esa proteína. Y es que por su estructura de trenza y sus enlaces cruzados, hace que sea bien difícil de romper. La otra cosa que tenés ahí con el problema de la proteína es que hasta ahorita la pepsina es un tipo de aminopeptidasa. ¿A qué me refiero con eso? Es a lo siguiente. Yo tengo esta situación. Vamos a ver. Una proteína es la secuencia de aminoácidos y que dice, este es el extremo carboxi y este es lo que llamamos la cola de la proteína, el extremo amino, ¿ah? Hasta ahorita la pepsina trabaja sobre este último enlace, o sea, si esto es como un trencito, está trabajando desprendiendo el último vagón del tren. Pero eso es una medida ineficiente porque tengo que estar cortando proteínas solo de un extremo. ¿Qué tal si agrego una proteína o una enzima que también trabaje aquí, mira, desde el otro extremo, rompiendo en 2 puntos la cadena de proteína? Y esta sería, entonces, si estas son aminopeptidasas, esta es una carboxipeptidasa. Por lo tanto, acá voy a incluir en la secreción pancreática, voy a introducir varias enzimas. Voy a agregar 2 enzimas que trabajan sobre el extremo amino. Tripsina y quimotripsina. ¿Qué pasa esta mierda hoy? Espera. ¿Qué le pasa a esta puercada de lápiz? Espera. Tripsina y quimotripsina. Otra enzima que trabaje desde acá, desde el extremo carboxi, una carboxipeptidasa, ¿va? ¿Qué le pasa a esta mierda de lápiz? Y 2 enzimas especializadas que son una colagenasa y una elastasa. O sea que ahora tengo 5 enzimas para hacer lo que antes hacía una. O sea, como son
más especializadas trabajan más rápidamente. Ahora, ninguna de estas la podés secretar en su forma activa. Tenés que, así como hiciste con la pepsina, que la secretabas como pepsinógeno, vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a hacer... ¿Qué putas le pasa a esto? Espérame. Espera, ¿qué le pasa a este estúpido programa? Que quiero dibujar y no... Y ahora es que no responde el imbécil lápiz este. Espérame a ver qué le pasa a esto. De que entonces decía, no puedes secretarlo en la forma activa porque empezaría a atacar a la célula pancreática en el conductillo. Por lo tanto, igual que lo hiciste en el estómago con la pepsina, lo vas a liberar en forma de sucimógeno, o sea, de su forma inactiva, que va a empezar a trabajar una vez que ¿cómo se llama? Que se entre en contacto con el pH alcalino del duodeno, ¿ok? O sea que ¿cómo se llama? La tripsina y la quimiotripsina solo trabajan a pH por arriba de 5, ¿ok? Con lo cual implica que automáticamente en el estómago no harían nada. Pero, ¿dónde está la secreción pancreática? Pero, ahora, ¿cómo se llama? La forma... Ahora déjame arreglar esto. ¿Qué le pasa? Es que esto está como al... Espérame. Ahí. Ok. Espérame un momentito. Le pasa. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, como te decía, necesita la presencia de dos cosas. Uno es el pH mayor de 5. La otra es una enzima que está en las células del duodeno. La pared del duodeno tiene una enzima llamada enteroquinasa. Y la enteroquinasa es un activador para esas 5 enzimas proteolíticas que te mencioné. Si no hay enteroquinasa, o sea, si yo agarro las enzimas pancreáticas así y las agrego, no sé, agarro un poco de secreción pancreática y tuviera un pedazo de carne así en un plato y se las echara, no pasaría nada a menos que le agregara la enteroquinasa, que es la necesaria para activar todas las enzimas proteolíticas, ¿ok? Tenemos entonces un mecanismo acá de protección para evitar que las enzimas pancreáticas dañen al mismo páncreas, ¿ok? Porque en algún momento vas a oír hablar de una pancreatitis o vas a ver una, y créeme, una pancreatitis es una de las cosas más graves que puedes tener, ¿okay? Entonces vos querés evitar el ataque al páncreas. Segundo lugar, la tripsina puede activarse, de hecho, a sí misma en un mecanismo en cadena. Mira, tenés tripsinógeno. Es activada por la enterocinasa a su forma activa, que es tripsina. Pero la tripsina a su vez puede activar más tripsinógeno, o sea que ella, una vez que inicias la reacción, se activa a sí misma. Por lo tanto, para evitar que la tripsina se active dentro de la célula pancreática, en el conductillo pancreático esta reacción está bloqueada por un inhibidor, ¿ok? Para evitar que empiece la conversión de tripsinógeno a tripsina dentro del páncreas, y hasta que no llegue al duodeno
no debe haber, ¿cómo se llama? Conversión de tripsinógeno a tripsina. Ahora, no hemos terminado con esto. También vas a hacer la secreción de 2 enzimas más, o perdón, 3. Una es ahora vamos a meternos con la grasa. Y tenés 2. Una es la lipasa pancreática. Que te trabaja sobre los triglicéridos. Que trabaje sobre los triglicéridos, ¿ok? Para separar los triglicéridos y convertirlos en ácidos grasos libres que se puedan absorber. La segunda es una esterasa de colesterol. Que obviamente trabaja sobre el colesterol. La tercera es una fosfolipasa que trabaje sobre los fosfolípidos, en particular los fosfolípidos de membrana. Acordate, fosfolípidos, colesterol y triglicéridos, o sea, sobre los 3 tipos de grasas que probablemente te encontrarías en la dieta. ¿Ok? O sea que ya estás empezando a dar trabajo, porque aquí básicamente lo que querés es desesterificar el colesterol y liberar a los triglicéridos de su esqueleto de glicerol para que los ácidos biliares, son parte de esta historia, puedan unirse. Y de hecho la fosfolipasa, porque querés cortar el componente de fosfo del fosfolípido y dejar solo el ácido graso para esterificarlo con la bilis y poderlo absorber. ¿Ok? O sea que ahí estás trabajando sobre las grasas. Ahora vámonos con los carbohidratos, porque hasta ahorita vos rompiste en el estómago las cadenas de almidón, en parte con la amilasa de la saliva. Pero nuevamente esta amilasa de la saliva trabaja en pH ácido, ¿va? Cuando caiga el duodeno, la amilasa salival le va a pasar lo mismo que a la tripsina. Se va a inactivar. Por lo tanto, yo tengo que agregar varias enzimas. Primero es una amilasa pancreática para romper para romper el almidón que todavía no se haya disuelto, empezar a romperlo a pH del duodeno. ¿Me van siguiendo? 2. Cuando yo rompo almidón, lo que obtengo primero son cadenas cortas de glucosa que tienen 10, 20, 30. Ese tipo de cadenas es lo que llamamos dextrinas, ¿ok? Y es cierto, pasaste de ser un sólido a una mezcla de dextrinas en agua, y las dextrinas disueltas en agua tienen un aspecto, son como viscosas, son como parece una baba, ¿ok? Ya no es un sólido, es una cosa babosa, pero las dextrinas todavía tienen cadena muy grande como para poderse absorber. Entonces agregas una segunda enzima, una dextrinasa, ¿ok? Resultado, lo que vas a terminar es formando generalmente lo que te queda después de la digestión por la amilasa pancreática son disacáridos, o sea, grupitos de 2, que esas disacaridasas ya el intestino las puede trabajar para absorber, cosa que veremos mañana cuando hablemos del capítulo de digestión. O sea que hasta ahorita tenemos ya aquí suficientes secreciones para controlar el mecanismo, la digestión del alimento a componentes básicos. Ahora necesitamos un mecanismo para controlar esto y para tener control de 2 cosas. Uno es del pH y 2 es de la osmolaridad del alimento
que está en el duodeno y que vas a pasar al yeyuno, porque una vez que pases al yeyuno tienes que tener pH neutro o ligeramente alcalino y el alimento tiene que ser isoosmolar con el plasma. Si no, vas a hacer atracción de líquido por osmosis y vas a hacer un desequilibrio de electrolitos y dejas que caiga alimento concentrado al yeyuno. Ese es el tema de mañana. ¿Qué pasa en el intestino delgado? ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? Nel, excelente. Váyanse a bioquimiquear entonces. Cúbranse de bioquímica, Gloria.